todas las acciones, ¿no? Necesarias para poder presentar esta imagen al culto, ¿no? Y poder cumplir su estación de penitencia. El motivo de la intervención, aparte de presentar una serie de carencias en la policromía externa, ¿no? Eran una serie de grietas que a lo largo de la refundación de la hermandad aparecían cada 2 años, ¿no? Periódicamente. Y entonces serían estas grietas. ¿Esperamos? Sí. No, sí, adelante, Mario. Bien, serían estas grietas las que preocupaban realmente, ¿no? Al soporte interno de la imagen, y es por lo que acuden a mí. También sería lo que sería una sustitución de cuerpo, de brazos, de articulaciones e incluso de las manos, puesto que no eran las originales. Entonces, pues eso fue lo que se contrató en un principio, aunque en el informe que yo pude realizar siempre se habló de lo que sería un estudio externo. No sabríamos lo que podríamos encontrar una vez que la imagen se comenzara, ¿no? a intervenir. Sí. Me cuesta mucho hablar con una marcha tan bonita de fondo, Es que la estamos escuchando, por eso le decía que bajáramos un poquito. Con esa marcha de la Macarena tan maravillosa, ¿no? Y bien se revirá. Pues bien, sería una vez que la imagen se retirara, un estuco sintético que tenía, ¿no? Y una serie de capas que eran añadidos del paso del tiempo, que se habían realizado pues por culpa, ¿no? de estas grietas que antes comentaba. Cuando encontremos dentro de la imagen una serie de factores que eran alarmantes, ¿no? Yo inmediatamente llamé a Amparo Aguilar, hermana mayor, por aquello entonces, y recuerdo la pecha de llorar que se pegó Amparo cuando yo le comenté en el estado tan lamentable que se encontraba al interior de la imagen. Es decir, que la imagen de María Santísima de la Historia está compuesta por una serie de listones de pequeño grosor que son la base, ¿no? Normalmente se suelen realizar en costeros de madera de unos aproximados 25 centímetros por 15. En este caso eran listoncitos de 5x5, eran muy chiquititos, ¿no? Y estos listoncitos que componían que componen, mejor dicho, la estructura actual, se vieron dañados por un incendio. Cuando yo le comenté a Amparo que había podido comprobar, ¿no? que la imagen había sufrido un incendio, me dijo, sí, efectivamente, en el año 60 la imagen ardió. Y fue retirada del culto y fue depositada en unas dependencias de la iglesia de San Ildefonso, de la Basílica de San Ildefonso, ¿sí? Que no eran las más oportunas. También pude comprobar, que eso sí que fue alarmante, que la imagen en su base, lo que era en su interior, no era una imagen de gloria, era una dolorosa. ¿Te encontraste con una dolorosa? Me encontré con una dolorosa. Hay varias hipótesis sobre qué imagen dolorosa pudo haber sido, ¿no? Se entiende que cuando la agrupación de cofradías adquiere esta imagen en los años 50, ¿no? Acude al taller de Alfredo Muñoz Arcos, ¿no? Y bueno, le pide una imagen y en el tiempo ligero, moderado de 2 meses, le entrega la imagen de María Santísima de la Historia. Esa es la hipótesis que nos hace ver que probablemente la imagen no fuera realizada para ser imagen de la Victoria, fuera una imagen que poseía el autor en su taller, ¿no? Con respecto al tema de la intervención y no restauración, la imagen debía de volver a Jaén, siendo una imagen gloriosa, evidentemente, y tenía que seguir cumpliendo su función como titular de la Hermandad de la Resurrección en todas las estaciones, ¿no? En todas las desfiles profesionales del Domingo de Resurrección. Y es por lo cual yo planteo a la Hermandad 2 posibilidades. Una de ellas era la sustitución de la imagen debido a que no era la imagen que ellos conocían, era una dolorosa, o una intervención en la que, respetando la fisonomía original, siempre respetando, nunca transformando, pero claro, la fisonomía original era una imagen de una dolorosa más pequeña de lo que estábamos habituados, puesto que a modo de capas de cebolla a lo largo de décadas, el propio autor Alfredo Muñoz Arcos e incluso López Salcedo, que de aquí le mando un saludo, que está en Almería, que fue tan importante en la historia de la hermandad, puesto que él fue el que decidió volver a dar culto a la imagen de la Victoria en los años 80. Pues López Salcedo, a modo de como un aficionado
¿no? Y con muchísimo cariño intervino la imagen, pero también la intervendría don Fernando Baldoy, ¿no? Que también aportaría una nueva policromía. Yo me encuentro con todas esas intervenciones y entre ellas numerosas intervenciones de Alfredo Muñoz Arcos, del autor, pero no olvidemos que el aspecto original de la imagen no era de una imagen de gloria, era una dolorosa. Las manos tampoco eran las originales, puesto que en los documentos de los años 80, en los documentos fotográficos, se podía advertir que las manos eran unas manos que estaban pensadas para ser entrelazadas. Y sería ya en los años 80 cuando se sustituyen y se le ponen esas manos que conocimos, que eran desproporcionadas, de un tamaño inferior a la imagen, a la mascarilla de la cara de la Virgen. Entonces, pues la decisión que se tomó, que fue la Junta de Gobierno la que la tomó, fue nunca sustituir a la imagen, siempre respetarla, pero habría que idealizarla para que se recuperara la imagen que todos conocían. Con respecto a la intervención, decir que nunca fue una intervención que por gusto estético se cambiara, ¿no?, al libre albedrío, ¿no?, del artista. No, era una intervención técnica, puesto que había que afrontar el problema de raíz, llegar al soporte inicial y en ese soporte inicial de María Santísima de la Victoria restaurar la madera. Te comentaba antes, José, que tras el incendio las grietas de esos listones pequeñitos de 5×5 se cubrieron, se rellenaron con un material poco ortodoxo en la intervención, en una restauración, un material que en su momento fuera elástico, que fuera adhesivo, pero que cuando yo me encuentro en la imagen ya era totalmente rígido y actuaba como una cuña, ¿no? Cada vez que la imagen en la madera, en verano, se dilata por el calor. Los elementos metálicos se dilatan también por el calor, pero he de decir que cuando llega el otoño, los elementos se dilatan, la madera se dilata por la humedad, pero los elementos metálicos se contraen por el frío, por lo cual esos movimientos de diferentes estructuras, de diferentes materiales, eran los que le quitaban estabilidad a la imagen. Había que solventar, había que solucionar, había que retirar todo lo que había externo. Y o sea, que la intervención fue realmente profunda. Se podría decir que fue un trabajo arqueológico, puesto que al encontrarme a esa imagen incendiada en la que pues, nos encontrábamos mutilados, lo que era el labio inferior, el párpado izquierdo e incluso parte de la nariz, y encontrarnos que era una imagen totalmente distinta, que no podía recibir culto, porque no se nos olvide que las imágenes no son esculturas para museos, son medios para difundir el Evangelio y en este caso para expandir lo que es la devoción a María Santísima, ¿no?, en este día tan importante como es la resurrección. Entonces, en este caso nos encontramos con que había que rehacer, había que hacer un cuerpo nuevo, había que hacer un torso, había que hacer unos brazos, había que hacer unas manos y había que reconstruir un rostro. Se podría decir que un 70% de la imagen es nuevo. Solo quedará un 30% de aquella dolorosa que hiciera Alfredo Muñoz Arcos, en la que yo idealizo las cejas para que recuerden a la imagen de la Victoria que todos conocemos. Yo rehago la boca, puesto que es una boca que había sufrido un incendio, y rehago parte de la nariz. Ya por último, la policromía obviamente era una policromía de Mario Castellano Marchal, puesto que se trataba de darle una máxima accesibilidad a la imagen. No podíamos contar con policromía original, pero tampoco se trataba de una imagen que tuviera en ese momento unas características que pudieran reflejarse, que hubiera que respetar y mantener, puesto que la policromía que llega a mí es de Fernando Baldoy, una intervención de los años, si no me equivoco, de los años 90. Y esa fue la explicación. Ahí está el informe que está en la hermandad y recuerdo hace 9 años cuando se intervino que yo mismo di una conferencia en la agrupación de cofradías a la que asistieron muy poquitas personas, no sé si eran 8 o 9 personas, y eran de la Junta de Gobierno además, por lo cual nadie vino. Después pues he oído todo tipo de cosas.